La llamada final. Muchas veces cuando estamos en una situación crítica, estamos en una situación jurídica, legal, en que la policía nos ha detenido y estamos en una circunstancia no muy favorable para nuestras vidas, el policía nos dice a nosotros: tienes derecho a una última llamada. Igual cuando enfrentamos una situación de crisis o estamos en un accidente terrible y realizamos esa última llamada a esa persona que consideramos que puede resolvernos o ayudarnos en un problema determinado en el que estamos metidos. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? ¿Has estado tú en esa situación a expensas de esa última llamada, a expensas de esa última oportunidad que tienes para tu vida? Y se te ha notificado que es la llamada final y que de esa llamada dependerán grandes cosas en tu vida. Pues hay aquí una historia fascinante que quiero contarte el día de hoy y que quiero compartirte esta historia de una manera muy humana, muy humanística. Y esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 8 al 22. Aquí se nos presenta la historia de una viuda que es conocida en la Sagrada Escritura como la viuda de Sarepta. Hay una contraposición entre esta mujer, la viuda de Sarepta, y el profeta Elías, al cual Dios comisiona para ir a visitar a esta mujer. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo Dios había enviado una sequía terrible al pueblo de Israel. Dios había enviado una sequía horripilante donde la gente se estaba muriendo de hambre. No había lluvia, no había nada, no había alimento. A causa de la maldad de Acab y su mujer Jezabel, Dios envió este castigo al pueblo porque el rey y su esposa estaban en oprobio frente a la presencia de Dios. Habían mandado a matar a todos los profetas, habían erradicado la fe del pueblo de Israel y habían metido un montón de profetas falsos. Dice la palabra del Señor que Dios envía a un lugar inesperado a Elías. Lo envía a Sarepta de Sidón, tierra de la adoración de Baal. Aquí vemos una clave principal en medio de toda esta problemática, de toda esta situación. El mandato de Dios a Elías es claro. Y le dice el Señor: he aquí, yo he mandado ahí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense qué problema. Y vemos la condición de esta mujer. Nosotros leemos el relato. La condición de esta mujer estaba al borde de la muerte. Estaban por morirse por inanición. Esta mujer estaba pasando momentos difíciles. ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer? Elías llega a la casa de esta mujer que se estaba muriendo de inanición, que se estaba muriendo de hambre, que no tenía nada que comer, no tenía nada. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que le dijo Elías? ¿Qué tienes de alimento para darme comer? Ve y haz la comida, pero dame a mí primero, le dijo el profeta Elías. No tengo nada cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y lo comeremos y nos moriremos. Imagínense qué situación más crítica en que esta mujer se encontraba, en que esta mujer estaba, porque no tenía nada. ¿Cuál fue la orden de Elías? Hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? En nuestros días podremos decir que Elías estaba siendo grosero con esta mujer al irle a pedir lo último que tenía. ¿Qué harías tú en esa condición? Si te estás muriendo de hambre, no tienes que comer, no tienes ni de qué echar mano, y de repente viene un profeta, de repente viene alguien y te dice: dame lo que tienes, dame a mí primero, dame de comer, dame a mí primero la pequeña torta. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra del Señor que la mujer obedeció y fue a hacer lo ilógico, hacer la torta con el poco de pan y aceite que tenía para darle de comer al profeta Elías.
Pero ¿qué pasó? Aquí vemos, por ejemplo, nosotros una situación de fe de esta mujer que creyó en la palabra del profeta Elías y fue y hizo la torta. Pero ¿qué pasó cuando esta mujer le hizo la torta al profeta? Dice la palabra del Señor que Elías oró y las vasijas de aceite se llenaron y hubo alimento en la casa de aquella mujer que sobreabundó hasta para darle a toda la gente que estaba alrededor. Dios trajo provisión sobre ellos, Dios trajo provisión sobre este lugar, Dios trajo provisión sobre esta mujer. Claro, Dios conocía la condición de esta mujer que estaba muriéndose de hambre, que no tenía que comer, pero Dios quería bendecirla. Muchas veces Dios quiere bendecirnos y a veces nos prueba, nos hace una pequeña prueba para ver si en la dificultad, para ver si en la tristeza, para ver si en el hambre, para ver si en la desesperación nosotros venimos y renegamos contra Dios. Y muchas veces decimos es que Dios nos ha olvidado. Dios trajo una provisión sobrenatural sobre esta mujer, sobre esta viuda de Sarepta, porque obedeció la voz de Dios. Dios pide a veces cosas que son, pudiéramos decir que son inadmisibles. Por ejemplo, en Génesis 22, 1 al 14, Dios le pide al patriarca Abraham, a su hijo, en holocausto. Otra idea que pareciera descabellada para la realidad, para la realidad humana. Igual cuando Dios hizo la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6, 1 al 14. Vemos, por ejemplo, que un niño es el que tenía esos pequeños panes y esos peces y se los quitaron al niño. Pero Dios hizo algo sobrenatural en este proceso y multiplicó los panes y multiplicó los peces y le dio de comer a la multitud. Entonces muchas veces Dios necesita, a veces una prueba de fe, a veces Dios necesita probar nuestra fe, probar nuestra fidelidad a Dios para traer la provisión. ¿Estás tú en esa última llamada? ¿Estás tú en esa condición de esta mujer que solo tenía provisión para comer una vez más y después morirse? Y Dios tal vez en esa condición te está probando tu fe, está probando si tú tienes confianza, si tú estás agarrado, asido de su mano de una manera verdadera. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos procesos y decimos, no, pues ¿cómo voy a comer yo? ¿Cómo voy a dar esto que tengo, si es lo único y lo último que tengo? Muchas veces, en muchas ocasiones, Dios prueba el corazón del hombre y a veces nos lleva al límite vertical para ver nuestra fe, a ver si nosotros somos capaces de sembrar una semilla y que esta semilla pueda fructificar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cuántas de nosotros hemos estado en esa situación? ¿Dónde está tu puñado de harina? Podemos hacer la pregunta el día de hoy. Que es un recurso limitado que tal vez tú tienes para resolver una situación desesperada, una situación apremiante. Esta historia nos enseña que el tiempo de la bendición de Dios es ahora, en medio de tu escasez. No esperes tener a más, no confíes en tu propia fuerza. Identifica ese momento, obedece con fe y prepárate para ver cómo Dios no solo suple tu necesidad, sino que también te da mucho más de lo que jamás imaginaste. La bendición es un regalo, pero la fe es la llave para abrir la bendición. Yo lo único que quiero decirte en este video es que pongas tu fe en el Señor. Y lo que tengas en tu mano, lo que Dios haya depositado en tu mano, utilízalo con fe. Siémbralo con fe. Utilízalo sabiamente. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida de una manera sobrenatural. Esta mujer no dudó cuando el profeta le dijo, ve y hazme la torta y dame a mí primero. Porque dice la palabra del Señor, Elías estaba utilizando el principio de la palabra que dice que dando es como se recibe. Ven a esa fe, ven a los pies del Señor, ven a poner tu fe en el autor y consumador de la vida. Y vas a ver cómo Dios va a darte una respuesta sobrenatural a tu problema. Te pido que compartas mi video, que le des like, te pido que lo compartas con más personas para que la gracia de Dios sobreabunde en muchas vidas y corazones.